Buenas tardes, amigos, hermanos que nos visitan. Hoy día vamos a predicar el Evangelio. Siempre es solemne la predicación del Evangelio, es un tema trascendental para la vida y que efectivamente puede cambiar el estatus entre estar muerto y estar vivo. ¿Ya? Siempre es un privilegio anunciar las buenas noticias de salvación. Eh, Para partir, quiero manifestar unos pensamientos que siempre cuando uno conversa con personas, eh, tiene ciertas introducciones en que las personas dicen, no, sabe que yo pienso esto respecto a Dios, yo creo esto respecto a Dios, o directamente dicen, no, yo creo a mi manera. Pero veamos la fuente, que es lo que nos dice Dios respecto a lo que realmente Él piensa y respecto a nosotros eh, mortales, seres humanos, y cuánta es la diferencia que existe entre Dios y nosotros. Un texto que dice en Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ciertamente, estimado oyente, lo que tú puedas pensar no necesariamente es lo que piensa Dios. Y una cosa súper interesante es que cuando uno está con una persona, ciertamente a veces con el trayecto del tiempo y con el conocimiento que va obteniendo de esa persona, la puede ir sabiendo su gusto, su personalidad, más con respecto a nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios, perdón, nosotros podemos de alguna manera saber cómo es Él, saber lo que piensa por medio de su palabra. Y lo que nosotros eventualmente podemos pensar respecto a Dios, quizás no es necesariamente como realmente es Dios, ¿ya? Y en ese contexto, eh, una de las cosas importantes es dejar de creer lo que yo creo o lo que yo pienso, sino más bien es decir lo que Dios dice o lo que dice su palabra. Eh, Algunos de las formas en que podemos llegar a conocer a Dios por medio de sus atributos, de lo que Dios nos muestra acerca de cómo es realmente Él. Eh, Dios nos revela, por ejemplo, en Salmos 7:11, que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, eh, podemos ver que, en definitiva, Dios es un juez justo. ¿Usted, estimado oyente, puede concebir a un juez injusto o a un Dios injusto? Ciertamente que no. Si una persona comete un delito, una persona un robo, y va a un juez y ese juez lo deja libre, ciertamente usted pensaría que ese es un juez totalmente injusto, quizás corrupto. Pero no así es el Dios de la Escritura. Dios es un Dios justo. Y ciertamente muchas personas lo que dicen abiertamente y popularmente, no, Dios es un Dios de amor y al final todos vamos a ir al cielo porque Dios es amor. Pero veamos lo que realmente es Dios a la luz de la palabra. Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí vemos que nuestro Dios es también un Dios vengador, es un Dios celoso y que se llena de indignación, es un Dios severo. Ciertamente en el versículo de Nahum 1:3, que el que sigue dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ciertamente aquí vemos, estimado oyente, que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que no puede pasar por alto la injusticia y que
ciertamente no puede tomar por inocente al culpable. Y Dios ciertamente tiene que castigar a quien lo merece. Ese es nuestro Dios, el que está en las Escrituras. También podemos ver otro atributo de Dios que es importante que usted lo conozca, que es un Dios santo. Una cosa interesante, bueno, la palabra santo podemos entenderla como Dios apartado, alejado del pecado. No, no hay nada de pecado en nuestro Dios. Y ciertamente este atributo de Dios es un atributo que algunos estudiosos piensan que es el atributo de los atributos. Es, eh, es el único atributo que se nombra tres veces continuamente en el Antiguo Testamento y tres veces en el Nuevo Testamento. Santo, 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 que puede indicar un superlativo de santísimo, y que si leemos el versículo acá en Apocalipsis 4:8 que tengo escrito, dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ciertamente, el Dios de las Escrituras, el Dios que nosotros hermanos conocemos, es un Dios santísimo y ciertamente nada o ningún pecador o maldad puede estar en su presencia. Ciertamente, vemos también antes de este versículo que el apóstol Juan, cuando estuvo vio esto, cayó como un muerto rendido a sus pies. Tan grande es la santidad de nuestro Dios que ciertamente si un pecador está en su presencia, ciertamente estaría hecho polvo, porque ciertamente nuestro Dios es extremadamente santo. Primero de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Ya? Eh, ¿Cuán distinto es nuestro Dios respecto a nosotros que somos pecadores? Y nosotros podemos pensar, sí, Dios es santo, pero quizás alguna persona puede pensar que quizás no es, hay que verlo con detalle y alguno puede entender como una especie eh, de extremismo o cuán santo es nuestro Señor. Veamos un ejemplo en Números 15 para entender cuán alejados estamos de nosotros o cuál es el estándar de Dios respecto al pecado. Números 15, capítulo 30, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Quizás una persona puede pensar, pero ¿cómo si estaba solamente recogiendo leña un día de reposo? Pero eso de pensar de esa manera quiere decir que ciertamente no conoce quién es Dios, porque cuán santo, cuán severo, cuán estricto, justo es nuestro Dios, que recoger madera en un día de reposo le valió la muerte. Hay otro ejemplo de la Biblia que podemos ver, aquí tengo notado, por ejemplo, Moisés desobedeció al golpear la peña en vez de hablarle. ¿Y eso qué le valió? Que no pudo ver la tierra, no pudo estar dentro de la tierra prometida. Pudo verla, pero no estar dentro. Otro ejemplo, Usa, cuando estaban trasladando el arca del pacto, dice que él extendió su mano al arca de Dios, la tomó para sostenerla, para que eventualmente no se cayera, y Dios hirió allí
aquella imprudencia y murió Usa, porque no podía tocar el arca. Y ciertamente eso le llevó a la muerte. Si usted, amigo, amiga, piensa que eso, como por un detalle tan pequeño, le valió la muerte, ciertamente es que usted no conoce cómo es, cómo es el Dios de las Escrituras, cómo es severo, cómo es de santo, y que ciertamente Él no puede pasar por alto ningún pequeño pecado, sino que tiene que tener su consecuencia. Ahora bien, Ahora bien, alguno puede pensar, y más, esto se ve generalmente en muchas conversaciones, y dice, no, la verdad las cosas es que yo durante mi vida he sido una persona buena, por tanto, el día de mañana, cuando parta de este mundo, yo creo que me voy a ir al cielo porque no he hecho tantas cosas malas. Es más, hay algunas personas cuando uno conversa, la verdad las cosas que dicen, yo soy una persona buena. Eso ciertamente es un desconocimiento tremendo respecto a lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, lo que nos revela la palabra de Dios es que usted, aunque guarde todos los mandamientos, pero usted transgrede uno, se hace culpable de todos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ciertamente, amigo, amiga, la palabra de Dios nos dice que usted es un pecador, que nadie puede estar al el estándar de Dios. Usted no puede cumplir la ley. Usted ha mentido. Piense usted mismo, ha mentido. Quizás no ha matado a nadie, pero el estándar de Dios es tan grande que si usted ha cometido, ¿cierto?, un pecado, ya se hace culpable de todo y merece la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, usted tiene, conforme a lo que dice la palabra de Dios, considerarse pecador, no delante de mí, no delante de un pastor, no delante de un anciano, sino delante de Dios. Eso es fundamental, porque si usted no se considera pecador, no puede, no puede llegar a Dios. Pero no obstante lo anterior, estimado oyente, ciertamente usted es un pecador, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, y que también merece la condenación. Hay buenas noticias. Sí, hay buenas noticias, y eso es lo bueno. Hay buenas noticias que el mismo Dios vino a este mundo para salvar, para quitar del medio aquello que nos separa de Dios, que es el pecado. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, amigo, amiga, el Dios, el verbo que era Dios, el verbo fue hecho carne. ¿Y quién es ese verbo? Ciertamente Jesús. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo vino a este mundo, estimado amigo, amiga, a salvarnos a nosotros por medio de Jesucristo, que significa Salvador, su nombre. Ahora, ¿para qué vino Jesús al mundo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice aquí el apóstol Pablo. Pregunta, retórica, obviamente. ¿Usted se considera pecador? ¿Se considera pecadora? Imagínese que el apóstol Pablo
En este texto dice, de los cuales yo soy el primero. Imagínense la conciencia de pecado que tiene el apóstol Pablo. Si usted piensa lo siguiente, si usted está enfermo o enferma, va a acudir al médico. Si usted se siente pecador, se siente pecadora, va a acudir a Cristo, va a acudir a Dios. Por tanto, estimado oyente, para que usted pueda alcanzar salvación, se tiene que considerar pecador, pecadora, a la luz de la santidad, a la luz de lo que Dios muestra acerca de lo que es Él. Si usted no se considera pecador, jamás nunca va a solicitar salvación, jamás nunca va a recurrir al Salvador que quita aquel pecado. ¿Me entiende? Porque si usted se considera una persona buena, no tiene necesidad de acudir a alguien que le quite pecado. Ciertamente, lo que nos revela la palabra de Dios es que usted tiene que humillarse y considerarse pecador delante de Dios para implorar salvación. Y a eso a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar a los pecadores, de lo cual Pablo se consideraba el primero. Entonces, ¿cómo fue que nuestro Señor Jesucristo eh, realizó la salvación de los pecados? Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces, terminando ya su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que todo lo que estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo se cumpliera. Ciertamente el Señor Jesucristo, como el Mesías, el elegido, el Cristo, cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él. Y yo le solicito, estimado oyente, amigo, que usted también sea lo suficientemente sincero en de lo que estamos hablando y lo que se va a decir hoy día. Usted también lo busque, investigue de lo que dice la palabra de Dios es así, y que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser muerto y tenía que resucitar al tercer día, porque tenía que ser así, tenía que morir nuestro Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, y esa es la ley de Dios, tenía que cumplir la ley de Dios, tenía que pasar así. Y ciertamente, otro atributo es que Dios es amor. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ciertamente, Dios a nosotros, miserables pecadores, que a la luz de la santidad de Dios, nuestro pecado es horrendo, nuestro pecado es horrible, aún así Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ciertamente, Dios nos amó y le plació en su gracia salvarnos a nosotros. Ciertamente, sabemos por su palabra que no tienen así la salvación como nosotros la tenemos los ángeles caídos, pero sí nosotros. Jesucristo pagó por nuestra deuda. Primero de Pedro 2:22 en adelante dice, el cual no hizo pecado. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue concebido sin pecado y se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a que juzga justamente. Dios es justo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cómo es que hizo, estimado oyente, la salvación de nuestros pecados? ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo hizo nuestra salvación?
Y el perdón de nuestros pecados, aquí el texto, 1 Juan 2:24 nos dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. El Señor Jesucristo, como dice, era necesario, llegó a la cruz del Calvario y fue crucificado. Y hubieron 3 horas de tinieblas, donde la ira de Dios se encendió. Y en vez de castigarlo a usted, estimado oyente, en vez de castigarlo por sus pecados que usted merecía, sino que castigó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre él como sustituto santo en vez de usted. Y él sufrió lo que usted merecía, el infierno eterno. Hubieron 3 horas de tinieblas donde el misterio de lo que pasó ahí es tan tremendo que quizás nosotros vamos a estar una eternidad entendiendo lo que pasó en aquellas 3 horas de tinieblas, donde nuestro Señor cargó el pecado que usted merecía pagar, pero lo cargó nuestro Señor. Isaías dice una forma de entender lo que hizo nuestro Señor, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estimado oyente, entienda de que la obra de Cristo fue necesaria para que usted tuviera la oportunidad de salvación. La obra fue completa. Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra completa de salvación y Él sufrió, no fue fácil, sufrió el castigo de Dios y Él cargó sus pecados y Él derramó su sangre, derramó su vida para que usted tuviera vida en abundancia. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, venid luego. ¿Usted sabe, estimado oyente, estimado amigo, lo que va a ser del día de mañana? La puerta de salvación está abierta. Como hemos leído, el Señor Jesucristo murió por sus pecados. Usted tiene el libre albedrío, usted tiene su voluntad de creer el Evangelio de Salvación. Y esto es un tema trascendental para su vida. ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana? Un accidente, si usted fallece, pero que no pase, pero nadie tiene la vida comprada, puede pasar. ¿Usted tiene sus cuentas al día con Dios? ¿Usted sabe para dónde va a ir su alma? Porque ciertamente queda una eternidad. Usted puede vivir quizás en este mundo 70 años, 80 años, 90, 100, quizás 120 años, que vive más. Pero, ¿y después qué? ¿Después qué? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted, eventualmente, quizás, ha escuchado el Evangelio, la buena noticia de salvación, muchas veces. Pero ¿qué le falta para que ese conocimiento intelectual eventualmente baje a su corazón? Que ese conocimiento intelectual pueda quebrantar su corazón, pueda quebrantar su ego, pueda reconocerse eventualmente miserable y pecador delante de Dios y que merece un castigo eterno. Dios es un Dios justo, lento para la ira, grande misericordia, pero no puede tener por inocente al culpable. Y llegará el momento en que usted tendrá que dar cuentas,
tarde o temprano lo va a hacer. Y si usted piensa, no, sabe que sí, me parece una palabra bonita, pero quizás mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Y al ser demasiado tarde ya usted puede que no tenga oportunidad. Puede venir el Señor también, usted no lo sabe. Día aceptable es hoy día para salvación. Usted tiene la oportunidad, solamente deposita su fe en nuestro Señor para que pueda obtener la salvación. Primera de Juan 2 dice, eres el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La puerta de salvación está abierta para todo el mundo. El sacrificio, la obra de salvación ya está hecha, consumada, cumplida. Usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que definir lo que usted va a hacer con el regalo de Dios que es la salvación. ¿La toma o la deja? Salvo por fe, porque por gracia soy salvo. Ciertamente la salvación es por gracia, es un regalo de Dios para con los hombres. Como vimos, todos somos pecadores y merecemos de la condenación, mas Dios envió a su Hijo para salvarnos. La obra de salvación está hecha, pero usted tiene que depositar, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, reconocerse pecador delante de su presencia. Y ciertamente, y es un pensamiento que quizás muchos tienen, que usted puede obtener la salvación por medio de sus buenas obras. Ciertamente sus obras no van a alcanzar el favor de Dios para su salvación. Ciertamente las obras son buenas, hacer obras buenas, sí, pero eso no alcanza, eso no tiene relación con su salvación. La obra de Cristo es lo único que le puede quitar aquello que lo separa de Dios, que es su pecado. Ciertamente, si usted piensa hacer cosas buenas, Dios lo ve como un trapo de inmundicia, eso dice su palabra. Ese trapo de inmundicia para Dios es desagradable. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene, no tendrá. Hoy día le puedo decir, si usted realmente se reconoce pecador delante de la presencia de Dios, se humilla delante de su presencia y cree en el Hijo, usted tiene y puede con propiedad decir, tengo vida eterna. O algunos piensan, no, sabe que cuando yo parte de este mundo, ahí voy a saber si es que me voy al cielo o al infierno. No, 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 no. La Biblia es bien clara, la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, presente. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es la consecuencia de no aceptar a Jesucristo. Y ciertamente el castigo por sus pecados está sobre él. Y Dios no puede pasar por alto el pecado y no puede ciertamente al culpable pasarlo por inocente. Nuestro Dios es un Dios justo y el día de mañana usted tendrá que dar cuenta delante de Dios lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Un hermano hoy día dijo en el local, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio. Le rogamos, eh, estimado oyente, estimado oyente, destínase, tome la mejor decisión de su vida y que tiene que ver con la eternidad de su alma. Crea en el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Arrepienta de eso, de sus pecados. ¿Cuán grande es la diferencia entre usted y Dios? ¿Cuán grande es la diferencia entre, entre lo que usted puede hacer para alcanzar salvación?
Nada, usted no puede hacer nada, más la obra está completa, hecha toda y suficiente por el Señor Jesucristo y dada como un regalo para que usted pueda tomarla, creerla y ser salvo. Dios mediante usted pueda eh, entender el plan de salvación, usted pueda entender que nada de lo que usted puede hacer puede alcanzar a quitar su pecado. Ni siquiera usted, y lo he escuchado, que si va y se baña con jabón o con cloro, puede quitar de alguna manera la mancha que está dentro de usted de pecado. No, de ninguna manera no. Solamente el pecado lo puede quitar el Señor Jesucristo. Vean el Señor Jesucristo y va a ser salvo. Hoy día es el día aceptable. Venga luego, dice el Señor, porque mañana puede ser demasiado tarde y hay mucho en juego. Su alma eternamente puede estar perdida. Bueno, el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Nuevamente la bienvenida a todos. Es un gusto poder ver a tantos hermanos, ciertos invitados, aquellos que se han podido conectar a esta reunión. Damos gracias al Señor por ello. Así que estamos contentos que estés acá, que puedas escuchar el mensaje de salvación. Bien, así que vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 10. Bien. Evangelio de Juan, el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 22, ¿bien? Desde el versículo 22 al 31, ¿bien? Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 10, desde el versículo 22 al 31. Bien, dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hasta acá vamos a dar lectura en esta segunda parte y que sea, ¿cierto?, nuestro Señor, el Espíritu Santo, quien me pueda ir guiando, ¿cierto?, para poder entregar este precioso mensaje de salvación. Así que es bueno que podamos situarnos, que podamos entender qué estaba pasando acá, qué es lo que estaban celebrando ellos. Bien, nosotros, ¿cierto?, actualmente, año 2025, no tenemos mucha relación sobre lo que está pasando acá. Esta fiesta de la dedicación, ¿bien? Es una fiesta que no estaba dentro de las fiestas solemnes, no era una fiesta que estaba mandada, ¿cierto?, en Levítico o en otros libros del Pentateuco, ¿bien? O parte del Antiguo Testamento, sino que era una fiesta que conmemoraba un hecho súper puntual cerca del año 168 a.C., ¿bien? Acá, como para poder tener, ¿cierto?, un breve resumen de lo que está pasando, esta fiesta es conocida al día de hoy como el Hanukkah, ¿bien? O la fiesta de las luces. Lo que se conmemora es la reconsagración del templo hecha por Judas Macabeo, ¿bien? Entonces acá lo que pasaba en esa época era que Antíoco IV, ¿bien?, forzaba a los judíos a no guardar las leyes, no guardar la circuncisión, no guardar el día de reposo, el día sábado, ¿cierto? Las fiestas solemnes, que era lo que ellos recordaban, ¿cierto?, año tras año, sobre cómo el Señor, por ejemplo, los liberó de Egipto con la Pascua, ¿bien? O la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de los panes y levadura, etcétera, ¿bien? No podían hacer eso, no podían tener estas ceremonias para adorar
a Dios como el día de la expiación, no, y además lo que él hacía es que los obligaba a servir a los dioses griegos, ¿bien? Y mataba a todos aquellos que no seguían las órdenes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba ahí? El templo lamentablemente se transformó en una acrópolis, ¿bien? Estaba lleno de imágenes de Zeus, estaba lleno de imágenes de dioses griegos, y finalmente ahí los griegos, ¿cierto? Los apóstatas, que eran los judíos que eh, dejaron la religión judía y se volvieron a la religión griega, estaban allí, ¿cierto? Sacrificando incluso cerdos, que era algo completamente abominable al judío de la época, e incluso para los judíos del día de hoy. Bien, por lo tanto, lamentablemente, los judíos devotos tuvieron que huir al desierto, a las montañas, lejos de Jerusalén, y para poder evitar la persecución. Entonces, cuando eran encontrados guardando los decretos, ¿cierto? Las leyes y todo lo que el Señor había dicho a su pueblo, eran asesinados. Y luego ahí se formó esta revuelta por parte de Judas Macabeo y logran sacar, ¿cierto?, a los griegos de la ciudad y se reconsagra el templo y nuevamente se vuelven a hacer las fiestas solemnes. Eso es lo que se está celebrando en esta época. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba acá? Cuando el Señor llega, ¿cierto?, a Jerusalén, están en el siglo primero, están bajo el yugo romano, ¿bien? Por lo tanto, hay un sentimiento de esclavitud en el ambiente, ¿bien? Y está claro, hay pena de muerte, ¿cierto? Producto de desobedecer las leyes romanas, y está este sentimiento de nacionalismo. Justo es una época que se consagra para poder recordar, ¿cierto? Cómo hubo alguien que fue tan valiente como para poder sacar a los griegos de Jerusalén. Por lo tanto, hay una especie, ¿cierto?, de este ambiente nacionalista. Y aquí están estos judíos, ¿bien? Estos judíos que comienzan a acercarse al Señor, ¿cierto? Y lo rodean. Acá igual es bueno que ustedes sepan, ¿cierto? Que justo donde el Señor estaba era el pórtico de Salomón, que era un corredor bien largo que estaba cubierto y estaba al lado oriental del templo. Y también ya había transcurrido 2 meses desde la fiesta de los tabernáculos, que se celebró en octubre. Esto se celebra en diciembre. De hecho, se celebra el 14 de diciembre, si no me equivoco, ¿bien? De este año, ¿bien? Así que en octubre ya el Señor tuvo una última confrontación con los judíos en esta fiesta de los tabernáculos. Y acá en esta ocasión, nuevamente el Señor Jesús regresa al área del templo. Entonces, el versículo 24 nos dice que le rodearon los judíos. De hecho, lo cercaron, lo acorralaron. Bien, no es con una idea de rodearlo para poder escucharlo, sino que lo rodean para poder eh, echar mano sobre él, para poder apresarlo, para poder llevárselo. Y ahí, ¿cierto? Los hostiles, que eran los líderes de Jerusalén, que estaban completamente decididos a prenderle, lo rodean. ¿Y qué es lo que le preguntan? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si es que lo trasladamos, ¿cierto?, a nuestro lenguaje un poco más actual. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo vas a alzar nuestra alma? Es literalmente. Y le preguntaron: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dínoslo sin rodeos. Entonces en el 25 el Señor contesta. ¿Y qué es lo que le contesta? Le contesta que las obras, ¿cierto? O los milagros que él estaba haciendo, los milagros que ya había hecho, ¿cierto? Y a lo largo de todos los relatos de los evangelios vemos una cantidad de milagros que es realmente impresionante y que habían hecho una clara evidencia que él venía del Padre. Bien, de hecho, hace clara referencia al, al libro de Isaías 35, ¿bien? Donde se muestra claramente y dice así el versículo 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y así continúa el relato. Entonces, Él es a quien el Padre envió, pero lamentablemente no satisfizo, ¿cierto?, las expectativas de los líderes judíos, e incluso de los mismos judíos, del mismo pueblo. Lamentablemente, el pueblo esperaba otro tipo de Mesías. Él no era Judas Macabeo, ¿cierto?, que es mucho más que Judas Macabeo, claramente. Ellos esperaban un líder que fuese un líder militar,
un líder que los liberara de la opresión, un líder que finalmente pudiese establecer un reino y que pudiese expandirse, ¿cierto?, a lo largo del globo y poder instaurar, ¿cierto?, el reino mesiánico. Esperaban, ¿cierto?, este tipo de liberación. Una liberación acorde a las circunstancias que estaban viviendo, y esto es súper importante. Bien. Ellos esperaban a alguien, ¿cierto?, que, y sobre todo se estaba acentuando dentro de esta fiesta que estaban celebrando, que era la fiesta de la dedicación. Acá Juan, y cierto por la guía del Espíritu Santo, justo coloca esta historia posterior a la parábola del redil, la parábola del buen pastor. Y, y el Señor también hace alusión a estas dos parábolas, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Bien, entonces, cierto, su problema no era que el Señor tuviese un problema, no era que el Señor fuese insuficiente para poder rescatar a este pueblo, sino que el problema era la falta de percepción espiritual y de fe que tenían los líderes espirituales. Era la percepción espiritual y falta de fe que también tenía su pueblo. Lamentablemente ellos no se daban cuenta del verdadero problema que tenían. Y creo que esto también es una enseñanza que nosotros también podemos tener. Porque muchas veces nosotros miramos nuestras realidades, miramos qué está pasando a nuestro alrededor, miramos las noticias, nos damos cuenta de lo mal que está el mundo, ¿cierto? Miramos nuestras cuentas, sabemos que no estamos bien. Otros miran, ¿cierto?, las circunstancias de sus trabajos, las circunstancias de sus colegios, las circunstancias, ¿cierto?, de su familia. Y dice, pero si existe Dios, ¿por qué pasa esto? Y finalmente es un problema que, si se dan cuenta, también lo tenían estas personas en la antigüedad. Y eso nos muestra que no somos diferentes a ellos. Eso es súper importante que lo mantengan, ¿ok? Para poder continuar, ¿cierto?, avanzando en los otros versículos. Y fíjense, acá dice el Señor Jesús, pero vosotros no creéis, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Y esto es una declaración que describe su conducta, ¿bien? Y trae también a la mente el ministerio, ¿cierto?, de cómo nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿ok? Entonces el versículo 27 introduce, ¿cierto?, este tremendo tema, y esto responde a su enseñanza. Bien, ¿qué es lo que nos dice acá? Las ovejas escuchan su voz, mis ovejas oyen mi voz. ¿Saben que en el siglo primero los pastores eran súper involucrados con sus rebaños? A tal punto que les tenían incluso nombre a cada oveja. Entonces ellos salían al campo y llamaban a las ovejas, y las ovejas eran capaces de reconocer la voz del pastor, estuviese donde estuviese. Y muchas veces incluso era tal cómo se involucraba el pastor con su rebaño, que incluso funcionaba de puerta dentro del redil. Se ubicaba, ¿cierto?, en la entrada para que no entraran, ¿cierto?, los malhechores, los animales, y él los cuidaba. Dedicaba su vida a cuidar sus ovejas. Y el Señor siempre hace esta declaración, o hizo esta declaración también en, en la parábola anterior, porque él dice, mis ovejas, ¿cierto?, o que él daba su vida por sus ovejas. Ese era el nivel de pastoreo que él tenía. Era un pastor perfecto que incluso iba a dar su vida por sus ovejas para que ellas no se perdieran. Entonces acá tenemos esta declaración. Mis ovejas oyen su voz, escuchan su voz. Para poder atender, ¿cierto?, esta orden de poder escuchar e ir hacia allá, hay que involucrar cierta lógica, hay que involucrar sentimientos, hay que involucrar un montón de aspectos que no es solo escuchar una orden y seguirlo ciegamente. Hay un involucramiento y hay una intimidad con el Señor, porque Él dice, y yo las conozco, y yo las conozco. Por lo tanto, para que Él pueda conocerte, debe existir una relación. ¿Y qué significa esto si lo trasladamos y salimos, cierto, desde de esta enseñanza que el Señor está dando acá en el versículo 27? Sus ovejas escuchan su voz, tienen esta intimidad con Jesús, Él las conoce,
Por lo tanto, las ovejas entienden su mensaje de salvación, pero no se quedan solamente con entenderlas, sino que ¿qué es lo que dice después? Y ellas me siguen, ellas me siguen. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí? Nuestro hermano Carlos ya estaba hablando acerca del mensaje de salvación, acerca de uno que vino a entregar su vida por sus ovejas, que vino a entregar su vida en rescate por muchos, uno que fue a la cruz para poder rescatarnos, para poder rescatarte a ti, rescatarme a mí, para poder limpiar nuestros pecados. Pero lo importante aquí es escuchar, es entender el mensaje de salvación y seguirle. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y ellas me siguen. Y significa obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que cumplió a cabalidad la ley. Cuando nosotros decimos esto es que realmente la cumplió. No hubo un pie, ¿cierto? No hubo una letra, un pie de letra, o algo de la ley que no cumpliese, sino que estuvo allí cumpliéndolo día tras día, consagrándose al Señor, orando al Señor, no pecando jamás, porque Él jamás conoció pecado. Él sí es Dios manifestado en carne, Él fue hecho hombre, ¿cierto? Y Él es hombre y Dios, dos naturalezas en uno. Jamás vio pecado. Y eso es lo extraordinario de Él. Y Él es lo que nos está diciendo es que además que sus ovejas escuchan su voz y yo las conozco y ellas me siguen, y además, ¿qué es lo que nos dice el versículo 28, estimados? Y esta es una de las afirmaciones que es clarísima de, de toda la Biblia respecto a lo que ocurre cuando uno cree en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Y qué es lo que es esto? Que no se va a perder jamás, que no se va a perder jamás. Dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es esto es esperanza, esto es seguridad. Creo que es lo precioso del Evangelio, estimado, porque los creyentes pecamos, los creyentes tropezamos, los creyentes nos equivocamos, somos personas. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, no te asegura que no vas a volver a pecar. Vamos a volver a pecar. Estamos en este cuerpo pecaminoso. Pero lo precioso es que Él nos dice que Él, como pastor perfecto, no pierde a ninguno que pertenezca a su rebaño. No lo va a perder jamás. Y lo hermoso es que la vida eterna es un regalo de Él. Y yo les doy vida eterna. No es algo que tú consigas en esta noche por creer, o sea, por algo que tú tengas que hacer, solamente no tenga no es algo que tú tengas que obtener por esfuerzos propios, a eso me refiero, sino que es algo que el Señor da, que el Señor otorga. Por eso es un regalo. Juan 3:16 es un versículo súper conocido. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro versículo mucho más adelante que también fue citado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan es bastante enfático en mostrar la importancia, ¿cierto?, de cómo el verbo hecho carne, aquel que vino a este mundo, entrega vida eterna. Es muy mencionado a lo largo de su evangelio. De hecho, el Señor Jesucristo también lo menciona en el capítulo 5. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, si alguien la tiene, si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador en esta tarde, la vas a tener eternamente, eternamente.
Y acá el Señor se encarga de poder decir, y no perecerán jamás. Y es una afirmación que es súper fuerte en el original, porque acá en el original literalmente es que nunca jamás perecerán, nunca jamás. No hay razón para que perezcan, porque yo les doy vida eterna. Y es algo que proviene de mí. Esa es la idea. Nunca jamás perecerán. Por lo tanto, la seguridad de las ovejas, estimados, está en la preciosa habilidad del buen pastor de defender y de preservar su rebaño. Y tal seguridad, ¿cierto?, no depende de la habilidad de las ovejas, no depende de nosotros, no depende que somos frágiles, que somos pecadores, que somos transgresores a pesar de poder ser salvos, sino que depende de Él, porque nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Y esto está relacionado con alguien que viene a quitar de la mano del pastor a las ovejas, como los ladrones, como los lobos, ¿cierto? Y esa es la imagen que se traslada a esta verdad espiritual. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y esto es una palabra que, que refleja esto, refleja lo precioso del Evangelio. Y acá el Señor no se queda solamente con esto. Muchas o muchos de los cuestionamientos que tenía, ¿cierto? Era de que él no provenía del Padre. Incluso después lo van a apedrear por decir eh, que él era un hombre común y corriente y que afirmaba ser Dios. Es uno de los motivos por lo cual lo iban a apedrear en los versículos 33 y 32 y 33, ¿bien? Pero el Señor acá deja claro esto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Esto es que nadie es suficientemente fuerte como para arrebatar a ninguna oveja del rebaño del Señor Jesucristo y de la mano del Padre. Bien, por lo tanto acá la idea es que el Padre también defiende y protege al rebaño por parte de su poder. Y el plan de Dios para la salvación del rebaño de nuestro Señor Jesucristo no puede ser impedido, porque el Padre no hay nadie más alto, ¿cierto? Más fuerte que Dios. Y si tú crees en Cristo como tu Salvador personal, vas a tener una salvación que está completamente asegurada. Así lo dice el Señor Jesucristo en estos versículos. Nadie puede quitármelas, dice otra versión. ¿Por qué razón? Dice el 29. Estoy leyendo en otra versión. Porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Y nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y acá el versículo 30 es la declaración. Cuando Él dice, yo y el Padre uno somos. Y acá Él no está afirmando que el Padre y Él son la misma persona, sino que son dos personas de la Trinidad. Y acá la idea es que ambos tienen una unidad de propósito, una voluntad idéntica y tocante a a la salvación de sus ovejas. Por lo tanto, esta identidad absoluta de voluntad también involucra igualdad de naturaleza. Jesús y el Padre son uno en voluntad y también en naturaleza porque ambos son Dios. Y esto es crucial. El Señor Jesucristo vino porque Dios amó a este mundo y envió a su Hijo unigénito. Y lo envía ¿a qué cosa? A morir por sus ovejas. Lo precioso del Evangelio, estimado, es que nosotros seríamos incapaces de llegar al lugar donde está Dios. Imposible de llegar al cielo. Estamos llenos de pecado por naturaleza. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, sería imposible de poder limpiar nuestros pecados, imposible de limpiar, de lavar, de cambiar nuestra condición. ¿Y cuál sería este fin? Espiritualmente hablando, moriríamos eternamente. Estaríamos rumbo a condenación.
Y eso es lo que ocurre, ¿cierto?, con las ovejas que están descarriadas. Finalmente, las ovejas no tienen la capacidad de defenderse, no tienen la capacidad de poder autosustentarse, y la mayoría de las ovejas que están perdidas mueren. Por eso el Señor utiliza este tipo de analogía y la vuelve a utilizar acá para poder hablarle a estos judíos. Y tristemente, para volver al contexto del pasaje, las personas tienen otras expectativas. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué expectativas tienes tú de Dios, de Jesús? ¿Por qué estás acá? ¿Qué esperas de Él? Muchas veces vemos en otras religiones que muestran a un Jesús que es muy diferente al de la Biblia. A un Jesús que dicen que es como un amuleto, que finalmente si te acercas a Él vas a poder tener prosperidad, tranquilidad, seguridad, estabilidad, a modo de un intercambio. Si tú das fidelidad, Él te va a dar fidelidad. Pero la verdad es que aquí el Señor vino a este mundo para poder rescatar almas. Los judíos esperaban a un libertador físico que pudiese liberarlos de toda la opresión que ellos tenían, y tal vez puedes estar acá con ese mismo propósito, pero te digo que el Jesús bíblico vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a liberar almas de la esclavitud del pecado, no para sacarnos de la miseria o de la opresión que podamos estar viviendo. Lamentablemente los judíos estaban cegados con esto, y puede ser que también estés con esa misma condición. ¿Y realmente estás buscando al Jesús bíblico? ¿Aquel que fue a la cruz para poder rescatarte de tus pecados? ¿Estás aquí para poder escuchar esto? Porque lamentablemente ellos buscaban adaptar a Dios acorde a sus circunstancias. Eso es lo que pasaba acá. ¿Está pasando aquí hoy día? Es bueno pensar esto. ¿Realmente estás buscando al Jesús bíblico, al Jesús real? El Señor Jesucristo, que nos muestra, cierto, la Escritura, vino para poder rescatarte. Nació en un pesebre, se hizo hombre y fue a la cruz. Cargó el pecado tuyo, cargó el pecado mío, de todos los que están acá en la sala, e incluso los del mundo. Los cargó. ¿Y qué pasó allí en la cruz? No es solo dolor y sufrimiento, no solo fueron sus manos clavadas, no fueron solo sus pies clavados, su espalda destrozada por el látigo romano, sino que allí en la cruz recibió el castigo para que tú tuvieses paz. Recibió silencio para que tú tuvieses comunión con Dios y pudieses ser llamado hijo de Dios. El Jesús bíblico vino a morir para poder rescatarte y dio su vida. No se desmayó, no fingió nada. Él murió, entregó su vida, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Jesús bíblico. Ese es el Jesús que habla el Evangelio. Jesús que está dispuesto a salvar y a tener muchas más ovejas dentro de su rebaño. ¿Cuál es la condición? Lo dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie puede quitármelas. ¿Quieres tener esta relación con Él? Que te llame su oveja, que te llame como uno con quien tú puedas tener una relación cercana. Porque finalmente, si tú crees en Cristo como tu Salvador personal, no solo vas a tener tus pecados perdonados, sino que Dios finalmente te va a llamar su Hijo. Primera de Juan, capítulo 3, dice eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para ser llamados hijos de Dios. Eso es lo precioso del Evangelio. Por eso es una buena noticia. ¿Te das cuenta? No pierdas la oportunidad. El Señor Jesús está dispuesto a salvar. Está dispuesto a que seas y formes parte de su rebaño y puedas ser cuidado por Él. Y no solo aquí en este mundo. Y no hablo de un cuidado solamente eh, físico, porque sí los creyentes sufrimos. Eso no te asegura, ¿cierto?, de que si tú crees en el Señor Jesucristo no vayas a sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Él mismo lo dijo. Sino que tu alma quedará resguardada. Tu salvación quedará resguardada. Y no va a depender de la conducta que tú puedas tener. Porque nosotros pecamos, nos equivocamos, cometemos errores, pero la salvación no se pierde. Porque yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás. Pase lo que pase, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cree en el Señor Jesucristo y te aseguro por lo que aquí está escrito que no vas a perder jamás tu salvación. Serás salvo ahora si confías en Él y dejas que tus pecados sean perdonados. Por lo tanto, tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Puedes orar en cualquier momento, idealmente es que lo hagas ahora. Pide perdón por tus pecados, pide por salvación y te aseguro a la luz de las Escrituras que vas a ser salvo y por siempre vas a estar junto al pastor perfecto, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar para poder terminar. Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia, damos gracias por nuestro Señor, por el pastor perfecto, porque Él es el que dice que nadie nos arrebatará de su mano y no vamos a perecer jamás. Gracias por eso. Gracias porque la obra de la cruz fue tan perfecta que se hizo una vez y para siempre. Y tenemos la confianza de poder entregar ahora en esta tarde y poder decir que la salvación es para siempre, que no se pierde, porque estás ahí activamente buscando salvar y eso es precioso. Rogamos por las almas que no son salvos, por estas almas que aún siguen perdidas, para que puedan darse cuenta que necesitan de un Salvador, que necesitan de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, gracias por esta tarde, por poder escuchar tu palabra y dejamos todo en tus manos. En el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesús.